Bien, hermanos, continuando con esta serie del libro de Josué, el Dios que cumple sus promesas, hoy vamos a estar terminando el capítulo 6. Vamos a avanzar todos estos versículos, pero recordemos de una forma introductoria como el domingo pasado vimos cómo este pueblo, el pueblo de Israel, con paciencia, fe y lealtad o fidelidad a la palabra de Dios, empezó a tomar posesión de la tierra prometida. Pero hermanos, nosotros podemos ver esta victoria que se está dando ahí, están tomando posesión, pero no debemos olvidar, hermanos, que humanamente hablando, los israelitas estaban en desventaja contra el poderío militar de los de Jericó. Y por más valientes y fuertes que creerían ser los hombres de guerra israelíes, no había posibilidad de que pudieran vencer. No debemos olvidar eso, hermanos, porque vemos que vencen, entonces tenían la capacidad de hacerlo, ¿no, hermanos? Ellos no tenían ninguna posibilidad de poder vencer en esta batalla. Y debemos entender que esto era verdaderamente una guerra y tenían todas las de perder. En una guerra bélica era miles contra miles, era todos contra todos en una batalla. Y ellos, los israelitas, tenían las de perder. Pero como dije, esa estadística o ese pensamiento es humano, es humanamente hablando. Pero ahora, si a este análisis de las desventajas le agregamos la presencia y el poder de Dios a favor de los israelitas, entonces las cosas ahí empiezan a cambiar. Con Dios, hermanos, con Dios peleando a favor de ellos y un pueblo siguiendo las instrucciones de Dios, lo imposible se estaba haciendo posible. Y es importante que no nos desviemos de esa parte de la historia. Lo imposible se está haciendo posible para que nosotros veamos que lo que está sucediendo es un milagro de nuestro Dios, tomando posesión de un lugar que humanamente no podían hacerlo, pero lo estamos viendo, lo estamos leyendo, lo estamos analizando, lo están haciendo, pero no es por ellos, sino es por el poderío de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado la frase ver para creer? La mayoría, ¿verdad? Uno tiene que ver para creer. Bueno, pero con Dios no es así. Con Dios es creer para ver. Es diferente, ¿no? Son las mismas palabras, pero al revés. Las personas dicen ver para creer. Dios dice crean y verán. Josué y el pueblo creyeron en Dios y vieron con sus ojos caer los muros de Jericó y a Dios cumplir sus promesas. Creyeron y vieron. Entonces, veamos si aprendimos algo en estas exposiciones del capítulo 6. No voy a preguntar, voy a empezar con los niños, a ver si puedo hacerles una rápida evaluación con una pregunta. ¿Quién venció o quién derrotó al rey y a los hombres de guerra de Jericó? Niños, ¿quién venció a los de Jericó? Por acá dice Dios, por atrás. ¿Dios? ¿Bien? ¿Niños? ¿Sí? Tommy, ¿quién venció a los de Jericó? ¿Mili? ¿Quién venció a los de Jericó? Los grandes que dicen, ¿quién venció? Dios. A veces solemos ver, por eso les digo, no tenemos que perder esto de vista porque, los israelitas vencieron. No tenían posibilidad de vencer. Dios venció a los israelitas. Es Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, el que cumple sus promesas. Y no solamente porque lo analicemos nosotros, hermanos, no porque saquemos una conclusión de esta manera,
porque ellos mismos sabían que no tenían ninguna posibilidad de la victoria. Ellos mismos sabían y eran conscientes que sin Dios ellos no podían vencer. Y eran tan conscientes y vieron esta victoria que Dios les estaba dando a ellos, de tal forma quedó marcado en sus mentes que ellos, después de todo lo que ellos vivieron, empezaron a contar a las siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, no diciendo que ellos vencieron a los de Jericó, sino que Dios venció por ellos. Y parte de la introducción quiero leerles Salmo 44, versículo 1 al 3, donde vemos cómo los israelitas han pasado la victoria de Dios a las siguientes generaciones, porque desde Josué hasta el Salmo pasaron bastantes años, pero miren cómo quedó grabado en los israelitas y cómo recordaban esta victoria. Por eso es que nosotros no podemos recordar esta parte de la historia como Israel venciendo a los de Jericó. Tenemos que recordar como Dios mostrando su poder y llevando a un pueblo débil, venciendo a otro pueblo todopoderoso para ellos. Escuchen lo que dice, voy a leer en la Dios habla hoy. Salmo 44, del 1 al 3. Oh Dios, hemos oído con nuestros oídos y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días, en aquellos tiempos pasados. ¿Y qué es lo que escuchaban y qué es lo que sus padres les contaban? Versículo 2. Con tu propia mano echaste fuera a los paganos, castigaste a las naciones y estableciste allí a nuestros padres, pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra, fue tu poder y tu fuerza, fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. Mi Rey, mi Dios, tú diste las victorias a tu pueblo. No fueron las personas, por más valientes que fueran, fue Dios. Y así como lo recordaron ellos, es como nosotros lo debemos recordar. Nuestros ojos no pueden estar puestos en los hombres. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas. Como leímos, fue Dios quien derrotó y también dice que castigó. Y precisamente hoy vamos a estar viendo un poco acerca de esto. Porque como en un escenario incluso oscuro donde Dios está, digamos, derrotando a sus enemigos, hay muerte de por medio, aparece también la fidelidad y la bondad de nuestro Dios trayendo salvación. Entonces, hoy lo que vamos a estar viendo en estos últimos versículos es juicio y salvación. Ese es el título de la exposición. Hoy, al terminar este capítulo 6, vamos a estar viendo estas dos últimas observaciones. Esto que nos cuenta la historia acerca de Dios y su plan de salvación. Juicio y salvación. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo rápidamente es juicio. El juicio de Dios. Leamos nuevamente versículos 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hermanos, en una lectura rápida, simple, superficial de este texto y sin discernir bien el contexto histórico, podría herirse alguna sensibilidad de muchas personas. Porque esto que quiero darles hoy es un poco para que podamos preparar nuestra mente, nuestro corazón,
a todo lo que va a pasar ahora, porque de ahora en más no vamos a ver otra cosa que guerras y guerras y guerras y muerte y muerte y muerte. Entonces tenemos que ponernos a pensar, porque a veces la sensibilidad humana nos pone a que incluso a cuestionar, como muchos cuestionan estos relatos de la Biblia. Hay mucha gente que se opone a estos relatos de la Biblia, porque humanamente parece que Dios no considera a la humanidad, parece que Dios está obrando de una forma negligente. Muchos cuestionan diciendo, ¿cómo un Dios de amor, paciente, misericordioso puede hacer esto? ¿Matarlos para quitarles sus tierras? ¿Cómo puede ser eso? Si tuvieran la posibilidad, hoy llevarían a juicio a Dios por todo lo que Él está haciendo. Y es por eso que debemos entender, hermanos, todo el contexto de lo que está sucediendo, para que nosotros no seamos tentados a pensar de esa manera y podamos entender los propósitos eternos de nuestro Dios. Lo que leemos en esta parte de la historia, hermanos, no es un robo de parte de Dios, no es una usurpación de tierras por la fuerza, no es que Dios estaba incitando una usurpación, vamos y usurpemos estas tierras y los que están ahí, no importa si son buenos o malos, no importa, saquémoslo. No es una forma de obrar de Dios. Lo que leemos en esta parte de la historia es la ejecución del juicio de Dios contra estas naciones cuya maldad ya había llegado al colmo, a su colmo. Sus maldades eran excesivas ante los ojos de Dios, porque aparte de ser un Dios de amor, es 3 veces santo y justo. ¿Y por qué digo que ya había llegado a su colmo? Muchos años antes, en Génesis 15:16, Dios le había dicho a Abraham que él iba a ir a esa tierra cuando la maldad de los amorreos llegara al colmo. Bueno, evidentemente ya estaba ahí. Ya estaban en esa situación. Entonces, mejor, antes de condenar a Dios, veamos un poco el trasfondo de estas ciudades. De una forma resumida, veamos el contexto histórico, quiénes eran los que vivían en Jericó y las siguientes naciones que después vamos a estar viendo las siguientes semanas. Una forma resumida en cuanto a lo que es la historia, el pueblo que vivía en Canaán, donde los israelitas ahora estaban pisando, eran conocidos como cananeos o amoritas. Estaban agrupados en 6 o 7 naciones y estaban organizados en ciudades-estado, regidas por reyes. Jericó era una de ellas. Estas naciones siempre, hermanos, fueron recordadas como impías, rebeldes, pecadoras delante de Dios. Y esa era la principal causa de su destrucción. En términos religiosos, los cananeos se caracterizaban por su creencia en varios dioses. Ellos difícilmente hubiesen creído solamente en un Dios y mucho menos en el Dios de Israel. Ellos tenían sus propios dioses. Las figuras más destacadas de los cananeos era Baal. Ellos lo llamaban el Señor, Dios de la tempestad, y Acera, la diosa madre. Estas divinidades eran las más importantes en la vida cotidiana de los cananeos porque traía la fertilidad a todas las esferas de la vida. Eso es lo que ellos creían. Los sacerdotes de aquellos dioses los describían como dioses de la vida, de la fertilidad, de las aguas, afirmando que Baal era invencible como soberano entre los dioses. O sea, eso decían sus sacerdotes. Baal es invencible. De alguna manera podemos ver la terquedad de este pueblo de no rendirse, porque evidentemente si ellos pensaban que Baal era invencible, no había posibilidad que alguien los venciera, porque Baal estaba de su lado. Los lugares de culto, como templos y capillas, estaban adornadas
con ídolos. Y en la Biblia vemos, hermanos, cómo Dios condena de manera repetida y constante los cultos idolátricos y las prácticas religiosas de los cananeos. Hermanos, sus prácticas religiosas estaban rodeadas de en muchas ocasiones de crímenes espantosos, eran crueles y muy libertinos. Prostitución sagrada, homosexualidad, incesto, hechicería, adivinación, ofrecían en sacrificio a sus hijos y muchas otras cosas perversas y abominables que dice el Señor que sucedía en ese lugar. No tengo tiempo para citar todas las abominaciones que el Señor cita en su palabra, pero si ustedes van a sus casas y después leen Levítico 18, ustedes van a ver que ahí detalla todas las perversidades que estos cananeos practicaban, incluso de forma religiosa. Solamente citando el versículo 29, vemos cómo Dios enseña a su pueblo las consecuencias de practicar todas estas cosas abominables, dice el Señor. Y dice, porque cualquiera que hiciera algunas de estas cosas, abominaciones, las personas que hiciere serán cortadas de entre su pueblo. Ellos estaban practicando todas estas abominaciones que el Señor detestaba, por ende ellos debían ser cortados. Y en varios pasajes más, como por ejemplo Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14, ustedes pueden ver cómo también ahí se menciona las prácticas y las perversidades que los cananeos practicaban. Y esas prácticas, hermanos, ya en este contexto, es lo que los de Jericó, el rey, los hombres de guerra querían defender. Por eso cerraron las puertas y dice ahí, bien cerradas. Las tenían bien cerradas, ellos querían proteger todo lo que ellos practicaban, ellos querían proteger todo lo que ellos creían. Por eso no querían ceder. Ellos querían, incluso se habían preparado para pelear contra Dios, porque evidentemente ellos tenían su Dios, el invencible. Eso para más o menos preparar nuestra mente, hermanos. Hay muchas cosas, como les digo, pero léanlo en sus casas si quieren. Pero eso es lo que tenemos que tenerlo en nuestra mente, porque la humanidad, nuestra sensibilidad, cuando empecemos a leer muerte y muerte y muerte, puede hacer que veamos a Dios con otros ojos. Y es necesario entender lo que Dios está haciendo en esta parte de la historia y por qué la está haciendo. Dios no obra injustamente y nunca lo va a hacer. Entonces, tenemos que entender que, como leemos acá, en estos versículos que estamos leyendo, que aunque ellos creían en el poderío de sus militares y se refugiaban en eso, aunque ellos se refugiaban detrás de sus muros, y aunque ellos decían tener un Dios que era invencible, nosotros hemos leído en el versículo 20 y 21 que el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes y ovejas y los asnos. Y otra vez, uno puede decir, pero pastor, tuvieron 7 días ahí dando vueltas, como que capaz Dios le dio poca posibilidad de arrepentimiento, ¿no? Como que Dios no le dio mucho tiempo como para pensarlo mejor y arrepentirse. Hay tantas objeciones que cuando vemos estos ataques vemos y decimos, pero no tuvieron tanto tiempo para arrepentirse. 7 días capaz no era suficiente. Hermanos, espero que no lo piensen, pero si hay alguno que piensa o escuchan alguna objeción de este tipo, ustedes, como decimos en las preguntas de los sábados, ¿cómo responderías a alguien que dijera que Dios les dio poco tiempo para que el pueblo de esta ciudad de Jericó se arrepintiera? ¿Cómo le responderías? Bueno, que está equivocado.
Está equivocado, porque no fueron 7 días. No fueron 7 días. Y ustedes tienen que ayudarlos a sumar. La muerte de los habitantes de Jericó incluso podía haber sido mucho antes, pero la misericordia y la paciencia de Dios estuvieron deteniendo el juicio sobre la maldad de aquellos pueblos durante siglos, no durante 7 días. En su gracia, en su misericordia, Dios estaba como que esperando que esos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, porque la maldad ya estaba desde antes y Dios podría haber ido mucho antes, pero como les dije, no fueron 7 días. Debemos sumar los años que vivió Abraham después del pacto que hizo con Dios, los años que vivió Isaac, los años que vivió Isaac y Jacob, los años que estuvieron en Egipto, los 40 años en el desierto y los 7 días antes de esta destrucción. Y veamos entonces si Dios no les dio tiempo para arrepentirse. Tuvieron bastante tiempo para ver que su conducta estaba totalmente contradiciendo a Dios. Y la realidad, hermanos, por lo que hemos estado viendo, este pueblo conocía de Dios. Ellos sabían quién era el Dios de los israelitas. Recuerden los primeros versículos, incluso sus reyes estaban atemorizados porque habían escuchado Dios, como hoy a los gentiles se había dado a conocer. Él había hecho que la historia de Dios llegue a sus oídos para que ellos de alguna manera reflexionen acerca de su conducta, pero ellos no quisieron y no tenían la intención de arrepentirse. Entonces el pecado de estas naciones eran muchas y esas fueron las razones por las cuales el juicio de Dios cayó sobre ellos. Son juicios, es el juicio del Dios justo, santo, paciente, que esperó pacientemente para que este pueblo se volviera, pero por la paciencia de Dios llegó a su colmo y entonces el juicio de Dios llegó a esta ciudad. Y luego vamos a ver cómo el juicio de Dios se extiende a las diferentes ciudades que seguían. Entonces es necesario entender que esto que estamos viendo a partir de ahora en adelante son guerras y guerras, son los juicios de Dios para hombres y mujeres pecadores que dieron la espalda al Dios santo y soberano. Le dieron literalmente la espalda, le declararon la guerra a Dios con sus conductas y con sus obras y con sus perversidades, le declararon la guerra a Dios. Bien, ¿cómo podemos nosotros esto traerlo a nuestros días? Como ya sabemos, hermanos, Dios no cambia. Y lamentablemente, las personas tampoco. Las maldades y las perversidades del pasado son las maldades y las perversidades del presente. Hoy en día, simplemente con otra ropa, simplemente con más tecnología, simplemente con otros escenarios, pero la maldad del hombre sigue siendo igual. Las perversidades siguen siendo idénticas a las que se practicaban. Por eso podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Así como en el pasado el pecado de la humanidad nos está llevando al juicio de Dios y todavía no ha llegado a su colmo. Pero la maldad, hermanos, como dijo Jesús, la maldad de los hombres va en aumento. Y así como el juicio de Dios llegó a Jericó y a la tierra de Canaán, así también llegará el juicio a la tierra en la que nosotros habitamos. Pero debemos entender que ante este juicio Dios ya nos ha dado a conocer, como se lo dio a conocer en ese tiempo para que pudieran arrepentirse. Dios se nos ha dado a conocer por medio del Hijo, por medio de Cristo, como el medio de salvación y arrepentimiento.
pero también como el juez que juzgará al mundo con justicia. Y en ese sentido podemos decir que Josué es un tipo de Jesús, porque Dios estaba usando a Josué para llevar juicio a Jericó y a Canaán. Dios, de la misma forma y con un despliegue mayor de poder, va a usar a Jesús, y Él ha designado a Jesús quien sea el que venga con juicio a la tierra y juzgue al mundo con justicia. En ese sentido, el papel de Josué es similar al papel de Jesús. Por eso podemos decir, estudiando la Biblia, que es un tipo de Jesús. Jesús vendrá y juzgará al mundo con justicia. Y así como los cananeos fueron destruidos en ese tiempo, debemos entender que los pecadores de nuestros días también serán destruidos por el poderío y la justicia de nuestro Dios, por haberse rebelado contra Él y por no haber querido rendirse a Dios. Y es por eso, viendo esta historia, viendo el juicio de Dios, que si debemos conmovernos en algo, es entender, amigo, amiga, si todavía estás sin Cristo en esta mañana, estás desprotegido, estás perdido, porque el juicio y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos los que se rebelan contra Dios van a perecer. Niños, jóvenes y grandes, estamos aprendiendo que Dios cumple sus promesas. ¿Qué te hace pensar entonces que Dios no va a cumplir con la promesa que Él dijo, que Él vendrá y un día y apartará a los suyos y apartará a los otros, y a unos los enviará al infierno, al lago de fuego, como en esta ciudad serán quemados? Eso fue quemado a fuego. No, los que no creen en Cristo, los que no se rinden y los que le declaran la guerra a Dios, porque no es otra cosa eso. Niños, jóvenes y grandes, no rendirnos a Cristo, aunque ustedes no lo vean, aunque ustedes con sus bocas no digan, yo le declaro la guerra a Dios, lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Por qué? Porque así como este pueblo obró en contra de la voluntad de Dios, en contra de los preceptos de Dios, si hoy no te rindes ante Dios, tu vida va a seguir creciendo en contra de la voluntad de Dios. Vas a estar yendo en contra de los caminos de Dios. Vas a incluso pensar que vos podés salvarte por vos mismo, cuando simplemente hay un solo Salvador para todos nosotros. Entonces, estamos aprendiendo que Dios cumple sus promesas. Niño, joven y grande, debes saber esto. Dios va a cumplir también la promesa de que Él va a venir y va a juzgarnos a cada uno de nosotros, y los que están sin Cristo arderán. No un día, no 2 días, sino por la eternidad en el infierno. Y no es para atemorizarlos en el sentido de que tengan miedo, sino es alarmarlos de que puedan salir corriendo de la ira venidera, y porque está dispuesto la forma de salvación. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que sea salvo por Él. El que cree, dice la Biblia, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído, por no haberse rendido, por haber tomado la misma actitud del pueblo de Jericó, en vez de rendirse. Y no te está dando un poquito de hora para arrepentirse. Desde que empezaste a venir a este lugar has escuchado: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Dios está siendo paciente, pero vos no sabes el tiempo de su venida, pero tampoco no sabes el tiempo de tu partida. Entonces debes considerar esto. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, en la Biblia de las Américas dice:
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hermanos, esto no solamente lo dice para aquellos que no creían o aquellos que decían que el juicio de Dios no iba a llegar nunca. También lo decía para los creyentes, para que estén atentos y vivan vidas piadosas como personas creyentes que esperan el regreso de su Señor y no vivan vidas despreocupadas. Esa carta no es para los incrédulos, esa carta era para los creyentes, porque estaban siendo contaminados con otros que decían no va a pasar nada, no va a llegar, no va a venir. Y eso incitaba a los creyentes a vivir vidas despreocupadas. Y nosotros debemos vivir como si el regreso del Señor fuera hoy. Hoy. Por eso, si bien Dios está siendo paciente como lo fue, pero pueden pasar 7 días y las cosas cambian. Entonces, no es solamente para los incrédulos que Dios está siendo paciente, sino está siendo paciente para con nosotros, para que nosotros vivamos una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Para salvarnos? No, porque ya hemos sido salvados por Cristo. ¿Debemos vivir vidas piadosas para agradar a Dios? No, porque solo Cristo agrada a Dios y en Él estamos nosotros unidos. ¿Debemos vivir vidas piadosas? ¿Debemos vivir bajo la voluntad de Dios para nosotros entrar al reino de los cielos? No, debemos hacerlo porque ya somos ciudadanos del reino de Dios. Hermanos, no vivamos vidas despreocupadas o más bien ocupadas en lo terrenal, que nos hace ver lo terrenal como más importante que lo celestial. El Señor dijo, hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra. No estén afanados por las cosas de este mundo, porque eso ahoga la palabra de Dios que les da, ¿qué cosa? Alimento celestial y una visión celestial. Entonces, no estén afanados por estas cosas terrenales. Este pueblo fueron fieles y siguieron las instrucciones de Dios y vieron la victoria de Dios. Nosotros también, hermanos, debemos creer en nuestro Señor, porque la fe que nosotros manifestamos en Él debe verse en obras, debe verse en frutos, que nos ayuda a caminar bajo la palabra de nuestro Dios. Debemos andar siendo fieles a la voz de nuestro Dios. Pero bien, ante todo este panorama de pecado y juicio, el que Dios está manifestando en esta parte de la historia, ante esta mala noticia que uno puede ver y uno puede sentirse desesperanzado porque el juicio viene, la muerte llega, el infierno está ahí a la puerta, el Señor también quiere que nosotros veamos y recordemos que Él nos da esperanza y seguridad de salvación. Y lo segundo que vamos a ver entonces es la salvación. Hermanos, así como el juicio de Dios, o mejor dicho, así como el juicio que estamos viendo viene de parte de Dios, así también la salvación es de nuestro Dios. Ahora acompáñenme a leer versículos 22 y 23. Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y las pusieron fuera del campamento de Israel.
Hermanos, el muro de Jericó se derrumbó. ¿Y quiénes se acuerdan dónde vivía Rahab? En los muros. Dice en el capítulo 2, versículo 15, que su casa estaba en el muro de la ciudad, ella vivía en el muro. O sea que lo que estaba destinado a destrucción, todo lo que se había derrumbado o lo que se iba a derrumbar, hubo algo que estaba destinado a la salvación. Y esos son los benditos peros del Señor. Todo debía derrumbarse, todo debía destruirse, pero la gracia de Dios estaba apuntando hacia un lugar, a un solo lugar de la parte del muro, y era la casa de Rahab. Hermanos, y si el muro, el hecho de que el muro se haya derrumbado era un milagro, cuánto mayor milagro es que el Señor haya salvado en medio de una destrucción a Rahab. Eso es también un milagro, hermanos. Es que precisamente como que del medio de la destrucción, el Señor hizo así y sacó a Rahab. Esto sucedió porque los dos espías dieron su promesa de salvar en el nombre de Dios y lo hicieron bajo juramento. Recuerdan que hemos leído eso en los primeros capítulos del libro de Josué. Lo hicieron bajo juramento. Y cuando ellos nombran a Dios y lo hacen bajo juramento, entonces es el Señor ahora que estaba comprometido con esa promesa. Y como Dios cumple sus promesas, deja con vida ¿a quién? A Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todos los que era suyo y toda su parentela, dice ahí. Solamente por lo que Rahab hizo, no, porque todos ellos se habían refugiado en su casa confiando que era el único lugar que iba a ser salvado por Dios. Y ya hemos visto que Rahab escondió a los espías porque tuvo fe, eso ya lo hemos visto. Ella tuvo fe en Dios porque ella había aceptado el mensaje de la historia de lo que había escuchado del poderío de Dios. Ella estaba asustada como todos, pero ella pide misericordia, que se acuerden de ella. Ella estaba actuando en fe, ella había creído en el poderío de Dios, ella había creído en Dios. Un hermano dice al respecto, aquella mujer, por tanto, no podía correr la misma suerte que sus compatriotas. Dios garantizaba seguridad para quien había testificado de la fe en él, mientras que una prostituta socialmente reprobable había depositado su fe en el único Dios. El resto, dice el hermano, el resto de la ciudad había depositado su confianza en ídolos que son vanidad y mentira. Todos estaban confiando en sus dioses, en sus muros, en su poderío militar. Pero Rahab y los que estaban en su casa, su confianza solamente estaba en el Dios del cielo y de la tierra, dijo Rahab. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos la confirmación de la fe de esta mujer, de Rahab, y cuál fue la razón por la que ella no pereció juntamente con los habitantes de Jericó. En Hebreos capítulo 11, versículo 31 nos dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Desobedientes, ella obedeció a Dios. Por la fe que ella puso en Dios, ella no fue destruida juntamente con el resto. Y entonces podemos entender, hermanos, que realmente Rahab confiaba en que Dios cumpliría sus promesas.
Ella estaba segura de que Dios la salvaría sin importar lo que pase a su alrededor. Piensen, hermanos, ella con sus propios ojos estaba ahí en su casa, en los muros. Acuérdense que ella tenía un lugar por donde los espías habían escapado. Ella podía ver lo que estaba sucediendo. Ella vio con sus propios ojos caer los muros. Ella vio con sus ojos morir a sus compatriotas. Pero también sus ojos vieron la salvación del Señor para con su vida y para con los suyos. Literalmente, hermanos, ella estaba en medio de la tempestad, ella estaba en medio de la muerte, ella estaba en medio de una guerra y ella, simplemente ella y los que estaban en esa casa fueron librados de todo eso. Y eso, mientras meditaba en esa parte de la historia, el Señor me llevaba al Salmo 91. Y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y miren cómo el Señor nos puede llevar incluso y transportarnos de cómo Él actúa y cómo nosotros podemos llegar a confiar y cómo esta mujer confiaba. Dice en el Salmo 91, versículo 7 al 9. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Y versículo 14 al 16 dice: yo lo salvaré porque confió en mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, me llamará y yo le responderé, estaré con él cuando se encuentre en dificultad, lo rescataré y haré que le rinda honores, haré que disfrute de una larga vida y mostraré que mi salvación. Miles y 10,000 cayeron a su alrededor. Sus ojos vieron eso, pero a ella no le tocó, porque ella confió en el Señor, se resguardó en nuestro Dios y ella vio con sus ojos la salvación del Señor. Pero hermanos, la historia continúa. Ella no solamente fue salvada, como que bueno, listo, la sacaron de ahí, la salvaron, listo, ya eres salva, ya te salvamos, no vas a morir. Cumplimos nuestra promesa. ¿O no era su promesa esa? Que no iba a morir. Listo, no murieron, cumplieron su promesa. Pero Dios, que es rico en misericordia y está lleno de gracia, hermanos, no solamente es que la salva y la deja ahí para que siga su camino. Dios, hermanos, la hizo parte de su pueblo. Dios no la dejó sola. No solamente la salvó, sino que también la incluyó dentro como parte de su pueblo. Leamos versículos 24 y 25. Dice ahí: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro interior. Pusieron en el interior, en la casa de Jehová. Versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que tenía. ¿Y qué dice después? Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. La gracia de Dios fue mucho más allá de lo que esta mujer pudo haber imaginado. Ella clamó solamente por salvación. Ella solamente quiso que a ella no le llegara la destrucción, pero Dios dio más de lo que ella estaba pidiendo. Dice ahí ella que Dios
que ellos, tanto ella como sus parientes, habitaron entre los israelitas. Eran uno más dentro del pueblo de Israel. Pero para llenarnos todavía aún de alegría, para llenarnos aún, para ver nosotros y recordar el poderío de Dios y llenarnos de gozo de estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos, recordemos esto y gocémonos juntos, que en la gracia de Dios que sobreabunda, Rahab no solamente, escuchen por favor, no solamente fue salvada, no solamente entró a pertenecer al pueblo de Dios, sino que esta mujer fue destinada ¿a qué? A ser parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Una mujer ramera, una mujer destinada a la destrucción, fue rescatada, fue incluida en el pueblo, y para mayor gozo, esa mujer que no merecía nada de Dios fue tomada para Dios, y con fines que más adelante solamente lo podríamos entender. Una gentil, una pagana, estaba siendo salvada y siendo incluida al pueblo de Dios, incluida para ser linaje del Señor. ¡Wow, hermanos! Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar y pedir. Ella solamente pidió salvación. Lo demás vino por añadidura, por la bondad de nuestro Dios. Y concluye el capítulo 6 con estas palabras, versículos 26 y 27. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre sus primogénitos eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hermanos, Josué guió al pueblo a la primera conquista, pero su grandeza, la grandeza de Josué no estaba en sus méritos personales, no estaba en su capacidad personal, sino en que la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios hace la diferencia. Hace la diferencia. Dice: estaba pues Jehová con Josué. El nombre de Josué, como siervo de Jehová, se empezó a divulgar entre sus enemigos, y todos conocían de Josué. No es por ahí necesario ya extendernos mucho más en lo que ya hemos visto y recordado acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios exige un cumplimiento de su palabra, de su voluntad. Las advertencias y las amonestaciones de Dios son atemporales, es decir, que no cambian con el tiempo. La ciudad de Jericó es un ejemplo de ello. Esa ciudad fue destruida, pero dentro de eso Dios dispuso salvar también a personas. Como dijimos antes, Dios no cambia. Dios no cambia, y si tuvo la intención de salvar de medio de la destrucción, de medio de esa ciudad que estaba destinada a la destrucción, Dios quiso salvar a Rahab, la ramera, y a sus parientes. Así como Rahab, hermanos, hoy, en nuestros días, todos los que tengamos fe en Cristo, tenemos la fe salvadora. Nuestra salvación está garantizada en Cristo. Nosotros, al igual que Rahab, no merecíamos perdón ni salvación, pero Dios, en su infinita gracia, quiso salvarnos. Pero no solo salvarnos,
sino también hacernos parte de la familia de Dios, hacernos parte de su pueblo. Y no solamente eso, si eso parece poco, aunque ya eso es mucho, que ya nos salve es mucho, y que nos ponga y nos dé el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y ser llamado pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, aún todavía es un gran privilegio, pero aún eso, si parece poco, hay más. Dios nos hizo parte de su Hijo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos unidos a Él. Hermanos, Dios hizo una obra perfecta en nosotros. Y en este sentido también Josué es un tipo de Jesús. Nosotros hemos leído que Josué salvó a la ramera. Jesús nos salva a nosotros. Amén. Es Jesús quien nos salva. Y nos salva de la misma forma. Rahab fue salvada, ¿por qué? Por la fe en Dios. Nosotros somos salvados por la fe en Jesús. Siempre fue por la fe. Siempre fue por la fe, hermanos. Entonces nosotros ahora somos parte del Mesías. Estamos unidos a Él. Hermanos, esta realidad nos debe conducir a una gratitud para con nuestro Dios, a una adoración a nuestro Dios. Hoy podemos decir que somos uno con Él por algo que nosotros hayamos hecho. De ninguna manera. Es todo por la obra de nuestro Dios. Hoy nosotros podemos decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Pero por qué? Porque el amado entregó su vida por nosotros. Hermano, hermana, es verdad que el juicio y la destrucción para con los pecadores y rebeldes vendrá a este mundo. Y será el mismo Señor Jesús quien venga a juzgar al mundo. Pero también es verdad, hermanos, que nosotros no pereceremos con ellos, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es del Señor y Él es fiel y es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, si nosotros vemos a Dios en la historia cumpliendo sus promesas, no dudemos, no tengamos temor, hermanos, porque el Señor, Él prometió, dijo, yo vendré y los tomaré. No son palabras de un pastor. Jesús dijo, yo vendré y los tomaré, y donde yo estoy, también ustedes estarán. Él va a venir. Él fue a preparar morada para los suyos. Hermanos, vamos a estar con nuestro Dios. Él es fiel. Entonces no tengan temor por las cosas que vivimos en este mundo. Este mundo es pasajero, los sufrimientos son pasajeros, las pruebas son pasajeras, las circunstancias que vivimos son pasajeros, pero la promesa de nuestro Dios es eterna. Amén. Gracias. Y como esa promesa es fiel y verdadera y digna de ser creída por todos nosotros, entonces debemos creer que Él nos guiará. Él nos conducirá hacia la ciudad celestial, que es nuestra tierra prometida. Él vendrá a salvarnos, a llevarnos con Él y entraremos en el gozo eterno con nuestro Dios por haber confiado en sus promesas. Hermanos, ánimo. Ánimos. Hermano, hermana, todo lo que vivimos en esta tierra corporalmente es doloroso. Nuestra carne se cansa, nuestra carne desfallece. Pero el Espíritu de Dios que obra poderosamente en nosotros quiere avivarnos. Y la única forma de nosotros avivarnos no es simplemente con palabras, es con las palabras de nuestro Dios aplicadas con el poder de su Espíritu en nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, confío en tus promesas porque tú eres
fiel. Tú eres fiel y nos vas a cuidar, así como cuidaste de una mujer indigna y de sus familias que no merecían nada, así también yo, Señor, no merezco nada. Sé propicio a mi pecador. Y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Nunca lo va a hacer. Hermanos, confiemos en nuestro Dios. Vivamos por nuestro Dios. Caminemos en victoria con nuestro Dios. No estamos solos. Muchas veces perecemos porque no entendemos que la presencia de Dios está con nosotros. Así como en el pasado la diferencia fue hecha por la presencia de Dios, así también solamente va a ser diferente en nosotros. La presencia de Dios en nosotros hace la diferencia. Y termino con otro salmo. Salmo 32, versículo 8 al 11. Iglesia Cristiana de la Gracia. El Señor dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te protegeré y seré tu guía. Iglesia Cristiana de la Gracia, deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Los perversos reciben mucho sufrimiento. En cambio, quien confía en Él está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Alegrémonos porque la salvación viene del Señor y todo lo que vivamos en esta tierra, pruebas, tempestades, vientos impetuosos, todo lo que vivamos en esta tierra simplemente va a servir para que nosotros veamos la protección de nuestro Dios. Él nos protege porque Él se le llevará toda la gloria. Al fin de los tiempos Él se llevará la gloria porque Él cumple sus promesas. Él es fiel. Y la salvación, el juicio viene del Señor, la salvación viene del Señor.